Buenas tardes, profesor, y a todos quienes estén viendo este video. Mi nombre es Karina Arriagada y junto a mi grupo, conformado por Karen Rodríguez y Pamela Ulloa, vamos a presentar nuestro informe oral que se basa en la poesía del siglo XX. Para comenzar, tenemos que contextualizar y saber quién fue Lucila Godoy Altayaga, que es una de las autoras que vamos a trabajar el día de hoy, más conocida como Gabriela Mistral. Ella fue nacida el 7 de abril de 1889 en Vicuña y fallece en enero de 1957 en Nueva York. Ella fue una poetisa, una diplomática, una profesora y pedagoga chilena. También fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel, y el premio Nobel de Literatura lo recibió en 1945. Continuando con los textos que vamos a trabajar el día de hoy, nos encontramos con Desolación y Tala. Desolación se compone de 28 poemas que conforman el libro, y su primera edición fue lanzada en Nueva York en 1922, y un año más tarde, en 1923, fue lanzada en Chile gracias a la editorial Nacimiento. Luego, con Tala nos encontramos que su tercer poemario y fue lanzado en 1938, y que todos los derechos de autor que se recibían de este libro iban en ayuda de los niños que estaban siendo víctimas de una guerra. Y muchas personas encontraban que había un tipo de similitud o de lazo que unía Tala con Desolación. Sin embargo, ella en excusas de una nota lo admite y dice: lleva este libro algún pequeño rezago de Desolación y el libro que le siga. Si alguno le sigue, llevará también un rezago de Tala. Entonces, ella admite que está haciendo como una continuidad. Siguiendo con los temas que se van a mencionar en este trabajo, está la expresión violenta y la expresión íntima. Lo que debemos saber para entender esto es que Gabriela Mistral tiene dos etapas, que la primera es la etapa de la desolación, en donde se ve la violencia, y la expresión íntima, que se ve en Tala, y es la etapa de la culpa. La espera inútil, vergüenza y ceras eternas pertenecen a desolación. Y la etapa de la culpa tenemos la ley del tesoro, la copa, la gracia y la rosa, que son los que vamos a ver. En la desolación nos encontramos con que la vergüenza está sumamente ligada a la violencia, ya que se produce un fenómeno denominado tenebrismo. Y eso lo podemos ver cuando ella señala: nunca más conocerán tus brazos el nudo horrible que en mis días puso oscuro horror, el nudo de otro abrazo. En esto ella quiere decir que gracias a que su amado está muerto, ella ya no va a sentir más sexo. En cambio, en la ley del tesoro, la copa y esta segunda etapa se puede ver la valoración puramente negativa de la pérdida de la virginidad. Sin embargo, nos sitúa en un conflicto nuevamente, pero esta vez ya no tiene estallidos violentos, sino que se acerca a la pasividad de la culpa. Y debemos recordar que la vergüenza está ligada a la exposición de nuestras fallas, y el malestar de la culpa se radica en nuestra propia conciencia. También ahora tenemos el lenguaje directo, y para comprender esto vamos a distribuir o vamos a hacer una comparación entre las dos etapas, que serían la etapa de la violencia y la etapa íntima. Y vamos a hacer el contraste del lenguaje. Por ejemplo, en la primera, que pertenece a la primera etapa, dice: tuve miedo y te llamé. Amado, apresura el paso. Tengo miedo y tengo amor. Amado, el paso apresura. Aquí ella está siendo muy directa, está expresando lo que siente, dice que tiene miedo, dice que lo llamó, dice que tiene amor. Ella expresa sin tantas vueltas. En cambio, en la 2 dice: yo he llevado una copa de una isla a otra isla sin despertar el agua. Aquí ella está haciendo un embellecimiento del poema, entonces esto necesita más inferencia.
En contraste, tenemos el lenguaje simbólico, el cual se ve reflejado en los poemas del libro Tala de Gabriela Mistral en la sección Alucinación. Este tipo de lenguaje se ve plasmado en estos poemas debido a que es en esta etapa de la autora en donde habla de su interioridad. Y su interioridad es lo que justamente van a venir a representar estos simbolismos. Este lenguaje es un poco más difícil de descifrar porque habla sobre los sentimientos y la interioridad, como ya dije, del hablante lírico. Como ejemplo de este lenguaje simbólico tenemos el poema de la Ley del Tesoro. Y voy a leer un fragmento. Me lo robaron en día, o en noche bien clara. Soplado me lo aventaron, los genios sin cara. Desapareció lo mismo que como llegara. Tener daga, tener lazo, por nada contara. De esta manera entendemos el símbolo de que algo se perdió. Y ese algo viene a ser, o puede venir a ser la virginidad que guardaba y que le fue robada, tal como expone el video. Esto lo comparte Mora cuando menciona que este poema usa metáforas del estado virginal de la mujer, desafortunadamente perdido, según expresa el temple de estos poemas. Refiriéndose a estos poemas con también los poemas La Copa, La Gracia, La Rosa, respectivamente de que se presentan también en este libro y en esta sección. Respectivamente, además, la copa, el poema La Copa, refleja la virginidad cuando dice, por una gota el don era caduco. Es decir, que cuando se pierde la virginidad no se puede volver a tener. Es así como en estos poemas de Tala, de la sección Alucinación, podemos ver un lenguaje cargado de simbolismos que se pueden interpretar. Bueno, ahora voy a pasar a hablar sobre la poética de la vergüenza y la poética de la culpa. En primer lugar, tenemos a la poética de la vergüenza, entendiendo que vergüenza es, según expone Mora, un hecho social que vive siempre a la sombra de los sistemas éticos y morales de las sociedades. Y en segundo lugar, en contraste, tenemos a la culpa, la poética de la culpa, entendiendo que la culpa es, según menciona también Mora, privada, interna y personal. Bueno, tenemos en primer lugar la poética de la vergüenza, que se presenta en el libro Desolación en la sección Dolor. Podemos ver cómo se refleja en un poema titulado de la misma manera, Vergüenza. Dice así: tengo vergüenza de mi boca triste, de mi voz rota y mis rodillas rudas. Ahora que me miraste y que viniste, me encontré pobre y me palpé desnuda. Aquí podemos ver claramente cómo el hablante lírico siente vergüenza de algo tan íntimo como lo es su aspecto físico. Y también cómo es que el hablante se siente desnuda ante la mirada de otro, porque como dijimos anteriormente, la vergüenza es un hecho social. El estilo de esta poética, de la poética de la vergüenza, es directa, es violenta y es irracional. Por otro lado, tenemos a la poética de la culpa, la cual se expresa en el libro Tala en la sección Alucinación. Estos poemas se escribieron en la etapa de madurez de Gabriela Mistral y quizá por eso presentan este hermetismo, estos simbolismos y aparecen acontecimientos dolorosos y frustrantes. Por ejemplo, tenemos aquí el poema, un fragmento del poema La Copa, en donde se puede plasmar este sentimiento, esta culpa que siente. Dice así: mentira fue mi aleluya, miradme, yo tengo la vista caída a mis palmas, camino lenta, sin diamante de agua, callada voy y no llevo tesoro, y me tumba en el pecho y los pulsos, la sangre batida de angustia y de miedo. Bueno, aquí se puede apreciar este sentimiento que expresa el hablante lírico y también identificamos nuevamente esta pérdida de este tesoro de la virginidad. Entonces podemos encontrar en Gabriela Mistral una parte en donde en primer lugar tenemos la vergüenza y que es más violenta, es más directa también, y por otro lado tenemos la culpa en donde expresa más, está llena de simbolismos, como dije anteriormente, y expresa la interioridad de Gabriela Mistral, o del hablante lírico en este caso.
Bueno, ahora voy a hablar sobre contextualizar un poco sobre César Vallejo. César Vallejo es uno de los máximos exponentes de la poesía innovadora del siglo XX. Él escribió el poemario con el que vamos a hablar, del que vamos a hablar a continuación, que es Trilce. Bueno, Trilce, como ya dije, es un poemario compuesto por 77 poemas sin títulos, creado en la década del 20, momento en el cual Vallejo estaba pasando por un mal momento porque había fallecido hace poco su madre y también había sido arrestado por un incidente del que luego se pudo corroborar de que él no tenía culpa, pero aún así pasó tiempo en la cárcel y de hecho es por eso que escribió algunos temas de lo que escribe Vallejo, es precisamente la cárcel, este encierro que vivió. Trilce, bueno, es un neologismo y todos los poemas de Vallejo siguen esta estructura. Vallejo cambia palabras, inventa palabras, eh, como por ejemplo trilce. Y según Yorkiewicz, Vallejo ofrece la gama más completa desde derivaciones de vocablos comunes, amargura, tenebroso, ternurosa, etcétera, hasta palabras cuya raíz y cuyo significado permanecen oscuros. Bifalto. En cuanto al nivel gramatical y léxico, en Trilce una primera lectura lleva a una incomprensibilidad sintáctica, pero esto es parte de los recursos poéticos que utiliza Vallejo, entre ellos es un lenguaje original. Se puede afirmar que esta obra es radical debido a que el verso que presenta es libre, sin sujeción a rima o a la métrica, y esto pasa en la mayoría de los casos. También emplea signos de puntuación sin control alguno. Comete errores gramaticales como espacios, líneas, mayúsculas, escritura diagonal, escritura vertical, como en el caso del poema 68. En este poemario se recurre a lo inusual. Por ejemplo, utiliza las palabras mayúsculas al final de un texto, lo que transgrede la norma tradicional. Además, el ritmo o tono origina un discurso circular. Esto a causa de que no hay un sentido racional o concreto. En general, su lenguaje es subversivo y se manifiesta a través de lexemas, de sintagmas, de los deícticos, de la antítesis, de las metáforas, los neologismos y también de las onomatopeyas, como en el caso del poema número 32. Por ende, se puede decir que el lenguaje usado por Vallejo es rutinario, fundado en un metalenguaje como síntesis de las influencias literarias, culturales e ideológicas que se expresan por medio del habla. Aquello significa que su comprensión es descifrable solo para el autor, mientras que para el lector será entendida parcialmente. La afiliación al cubismo y al ultraísmo está determinado por el uso de mayúsculas, los espacios en blanco o la inversión de las palabras. Además, se aprecia el contacto con el futurismo por las obsesiones, por la velocidad y la reproducción de sonidos. También es parte del surrealismo por las diversas visiones del subconsciente, lo ilógico y el empleo de imágenes sin asociación dentro del poema. En cuanto a la gramática como norma colectiva en esta poesía, carece de razón de ser, pues la gramática es personal e intransferible. Lo mismo con la sintaxis y con la ortografía. Esto quiere decir que Vallejo fundamenta su obra poética en una paradoja, en donde se denuncia la crisis del lenguaje, su incomunicabilidad, pero a la vez trata de comunicar. Lo que en palabras de Yurkiewicz, emplea por de pronto todos los estratos del idioma, los arcaísmos, cultismos, regionalismos, vulgarismos, tecnicismos y neologismos. Con relación en cuanto a lo estético y lo cotidiano, acá la escritura de este poemario es similar a la oralidad, debido a su cambio y a su dinamismo, en oposición a una escritura fija, tradicional e inmóvil, como por ejemplo la del modernismo. Esto se refiere a que el lenguaje utilizado, antes de tener particularidades vanguardistas y creacionistas, es popular y de habla tradicional.
Aparecen temas como la muerte, el tiempo y todo lo que demuestra lo fragmentario, lo negativo y lo mutilado de la realidad, y se manifiestan los dolores también, los sufrimientos, los malestares, la incertidumbre o los fracasos innumerables que presenta César Vallejos. Como en el poema 65, donde dice que va a ver a su madre, pero lleva consigo todas sus tristezas y la cotidianidad de su estadía en la cárcel en el poema 56. De la misma manera, la estética está relacionada con cosas que pasan a diario, como en el poema 68, que trata sobre un día de lluvia, específicamente un día 14 de julio, el día de la independencia de Francia, país donde se radicó luego de su liberación y en el cual finalmente fallece. A lo largo del poemario también está presente el mar, la lluvia, las tempestades, actividades cotidianas, recuerda a sus compañeros de prisión, y también se manifiesta un fuerte cristianismo occidental. Por ejemplo, hace constante alusiones a Cristo, a Dios, o también a estamentos o parte de la Iglesia Católica. Lógicamente, también nombra a su madre, y esto demuestra la importancia de la mujer en su vida. Por lo que refiere al signo y a la realidad, se basa en la concepción de que es un proceso místico, es decir, indescifrable, con la intención de argumentar que este texto revela una forma y un conocimiento amplio y sin conexión, como el título del poemario, con el cual se desarrolla una ilusión lingüística en el lector. En consecuencia, todo es confuso, es incompleto, es subjetivo, debido a que el lenguaje de Vallejos es arbitrario. Los recursos poéticos que emplean esta obra son para mostrar aquel distanciamiento que predomina en Vallejo entre la realidad, que demuestra, al ser de este modo, se origina un reforzamiento de las sensibilidades o lo espiritual, como el de tener sentimientos de compasión, de ternura, de rechazo, de violencia. En general es un rechazo a la modernidad. De este modo, se analiza el contacto entre el yo poético y el lector mediante el signo lingüístico, pues los actos de habla de los poemas de Vallejo van desde las dimensiones cognitivas, pasionales, y las instancias comunicativas a través de la relación existente entre el emisor y el receptor, con sus diversos matices y sus temas imperantes, como el rechazo por la injusticia, la violencia, de la opresión y el abuso. También está la lealtad de la amistad, la inexorable muerte, que son rastros de la angustia ante lo absurdo. Esto se construye mediante la imagen acústica que se le presenta y que varía constantemente, afirmando lo que desea asociar sobre la arbitrariedad del signo. Como el caso del poema 23 en las primeras dos estrofas. Asimismo, busca una reconstrucción del significado a través del significante. Busca una libertad por medio de los poemas donde cada uno de ellos es una apuesta a existir. El significante busca su significado y este recurre a su significante para existir. Lo que en palabras de Jurkevich, Vallejos no solo reconoce la arbitrariedad del signo lingüístico, sino que aprovecha de ella para acrecentar su libertad de escritura. Estas son nuestras referencias bibliográficas que ocupamos para este informe. Muchas gracias, agradecemos su atención, hasta pronto.